La vida está llena de decisiones. Cada día, consciente o inconscientemente, elegimos cómo pensamos, cómo actuamos y cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre. Sin embargo, muchas veces esas decisiones no las tomamos realmente nosotros, las dicta la costumbre, la culpa, el miedo o lo que otros esperan de nosotros. Y sin darnos cuenta, terminamos atrapados en patrones de conducta que nos alejan de nuestra verdadera libertad. Imagina por un momento lo que significaría vivir sin depender de la aprobación de los demás, sin dejarte dominar por la preocupación constante, sin sentirte esclavo de la culpa ni de las tradiciones que ya no tienen sentido en tu vida. Imagina ser capaz de elegir tu felicidad, de construir tu propio camino y de vivir plenamente cada instante con responsabilidad y propósito. Eso es precisamente lo que aprenderás aquí, cómo identificar esas zonas erróneas que te frenan y cómo reemplazarlas por nuevas formas de pensar y actuar que te acerquen a una vida más libre, auténtica y feliz. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no son simples consejos, son herramientas prácticas para transformar tu manera de vivir desde hoy mismo. Capítulo 1. Hacerse cargo de uno mismo. El primer paso para lograr una vida plena es reconocer que nadie más tiene la responsabilidad de lo que sientes, piensas o haces. Muchas personas pasan sus días culpando a las circunstancias, al destino, a la familia, a la sociedad o incluso a la suerte por todo lo que ocurre en sus vidas. Pero la verdad es que la única persona realmente responsable eres tú. Hacerse cargo de uno mismo significa dejar de buscar excusas y asumir el control total de tus pensamientos y de tus acciones. No se trata de negar que existan dificultades externas, sino de comprender que tu poder no está en cambiarlas, sino en decidir cómo reaccionar ante ellas. Cuando asumes que todo lo que vives está determinado por tu forma de interpretar el mundo, empiezas a recuperar una libertad inmensa. Dejas de ser víctima y te conviertes en protagonista. Ya no esperas que alguien más resuelva tus problemas, ni que la suerte cambie tu vida. Entiendes que el cambio verdadero depende de ti, de tus decisiones y de tu actitud diaria. Cada vez que culpas a otros o a las circunstancias, entregas una parte de tu poder personal. En cambio, cuando te responsabilizas, recuperas la capacidad de crear la vida que deseas. Y aunque al inicio puede resultar incómodo, porque significa mirarte de frente y reconocer tus errores, también es profundamente liberador. Porque te das cuenta de que no necesitas esperar nada externo para transformar tu realidad, basta con empezar a elegir de manera diferente. Hacerse cargo de uno mismo no significa vivir con dureza o reprochándote cada error, sino entender que tu vida es el resultado de las decisiones que tomas día a día. Cuando aprendes a reconocer esto, dejas de lado la mentalidad de víctima y empiezas a usar tu energía en lo que realmente importa, crecer, aprender y mejorar. Cada pensamiento que tienes influye en tus emociones y cada emoción se refleja en tus acciones. Si vives creyendo que todo está en manos de los demás, sentirás impotencia y frustración. En cambio, si entiendes que eres tú quien decide qué hacer con cada situación, incluso la más difícil, descubres que la libertad no depende de lo externo, sino de tu manera de afrontarlo. Un ejemplo claro es cómo reaccionas ante los problemas cotidianos. Una persona que no se hace responsable se queja constantemente: esto me pasa porque los demás no me entienden, mi jefe me arruina la vida, no tengo suerte. Pero una persona que asume el control piensa distinto: ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué está en mis manos cambiar? ¿Qué decisión puedo tomar hoy para avanzar? Este cambio de enfoque es radical. Significa pasar de vivir esperando a que todo a tu alrededor mejore, a convertirte en el motor de tu propia transformación. No importa lo que hayas vivido, ni lo difícil que haya sido tu pasado, desde el momento en que decides hacerte cargo de ti mismo, empiezas a escribir una nueva historia. El verdadero poder de tu vida comienza cuando aceptas que no puedes controlar lo que ocurre fuera, pero siempre puedes controlar lo que ocurre dentro de ti. Esa es la clave para liberarte de la dependencia y empezar a construir la vida que realmente deseas. Capítulo 2. El primer amor propio. Amarse a uno mismo no es egoísmo ni vanidad, es la base de toda vida equilibrada.
Muchas personas crecen con la idea de que pensar en sí mismas es algo negativo, que la bondad consiste en sacrificarse constantemente por los demás, incluso cuando eso significa descuidar la propia felicidad. Pero el verdadero amor comienza en casa, y esa casa eres tú. El primer amor propio es aprender a valorarte sin necesidad de compararte con nadie. Significa reconocer que tienes defectos, pero también virtudes únicas que merecen ser cultivadas. Cuando te aceptas como eres, sin máscaras ni pretensiones, empiezas a vivir con una confianza que no depende de la aprobación externa. El problema surge cuando buscas constantemente la validación de los demás. Te miras al espejo y no ves lo que realmente eres, sino lo que crees que los otros esperan de ti. Si alguien te critica, te derrumbas; si alguien te elogia, sientes que vales más. En ese ciclo, tu autoestima se convierte en una montaña rusa que sube y baja según las opiniones ajenas. El amor propio rompe ese círculo. Te enseña a reconocerte como suficiente, sin esperar nada de fuera. Esto no significa ignorar a los demás, sino dejar de vivir pendiente de sus juicios para empezar a guiarte por tus propios valores. Cuando logras esto, la forma en que te relacionas con el mundo cambia por completo; ya no actúas para agradar, sino para ser auténtico. Amarte a ti mismo implica tratarte con el mismo respeto y la misma compasión con la que tratarías a alguien a quien amas profundamente. Sin embargo, muchas personas suelen ser más duras consigo mismas que con cualquier otra persona. Se juzgan sin piedad, se exigen demasiado y se reprochan cada error, olvidando que la vida es un proceso de aprendizaje continuo. El amor propio no significa creerte perfecto ni vivir sin equivocaciones, sino aceptarte en tu totalidad, con tus luces y tus sombras. Es entender que tu valor no depende de lo que logres, de lo que poseas o de lo que los demás digan de ti. El verdadero valor está en tu esencia, en ser consciente de que mereces una vida plena simplemente por existir. Cuando aprendes a quererte, dejas de conformarte con menos de lo que mereces. Ya no aceptas relaciones que te lastimen, trabajos que te destruyan o entornos que limiten tu crecimiento. Tu vida comienza a alinearse con lo que realmente deseas, porque comprendes que nadie tiene derecho a tratarte peor de lo que tú mismo te tratas. El amor propio es también la base para poder amar a los demás de manera auténtica. Solo cuando aprendes a respetarte y a cuidar de ti, puedes dar amor sincero, sin necesidad de manipulación, dependencia o miedo al rechazo. Amarte es, en realidad, el primer acto de generosidad con el mundo, porque al estar pleno contigo mismo, puedes entregar lo mejor de ti a los demás. Si estás escuchando esto, detente un momento. No dejes que te interrumpan. No permitas que una notificación, un mensaje sin importancia o una red social te robe este instante. Este no es un video más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía. Un espejo. Una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad. Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. Capítulo 3. Tú no necesitas la aprobación de los demás. Uno de los mayores obstáculos para vivir en libertad es la constante búsqueda de aprobación. Desde pequeños aprendemos a actuar de determinada manera para recibir elogios, aceptación o cariño.
Y aunque esto puede parecer normal, con el tiempo se convierte en una trampa, terminas viviendo más para satisfacer a otros que para satisfacerte a ti mismo. La necesidad de aprobación se convierte en una cadena invisible. Antes de tomar decisiones, te preguntas qué pensarán los demás, si estarán de acuerdo, si les agradará o si corres el riesgo de ser rechazado. En ese proceso, pierdes autenticidad y moldeas tu vida según expectativas ajenas. Vivir pendiente de la opinión externa es una de las formas más sutiles de esclavitud. No importa lo que hagas, siempre habrá alguien que critique, que no esté de acuerdo o que espere algo diferente de ti. Si basas tu valor en complacer a todos, jamás encontrarás paz. La verdadera libertad aparece cuando entiendes que no necesitas la aprobación de nadie para sentirte válido. Esto no significa volverse insensible o arrogante, sino reconocer que la única voz que debe guiar tu camino es la tuya. Tus decisiones, tus sueños y tu felicidad no tienen por qué estar sujetos al juicio de los demás. Cuando dejas de mendigar aprobación, recuperas tu poder y empiezas a actuar con coherencia a lo que realmente eres. Liberarte de la necesidad de aprobación no es un proceso inmediato, pero empieza con un cambio de perspectiva. Cada vez que sientas la tentación de actuar solo para agradar, pregúntate, ¿esto realmente refleja lo que quiero, lo que pienso, lo que siento? Si la respuesta es no, significa que estás cediendo tu poder a la opinión de otros. La paradoja es que, cuando dejas de vivir buscando aprobación, las relaciones se vuelven más auténticas. Ya no actúas desde la ansiedad de ser aceptado, sino desde la sinceridad de mostrarte como eres. Algunas personas quizás se alejen porque no les guste tu autenticidad, pero las que permanezcan serán aquellas que realmente valoran quién eres en esencia. Además, dejar atrás esa dependencia emocional te da una fuerza interior enorme. Descubres que no necesitas halagos para sentirte bien ni elogios para seguir avanzando. Te conviertes en alguien capaz de sostenerse sobre su propio criterio, de tomar decisiones firmes y de vivir con la tranquilidad de saber que no le debes tu felicidad a nadie más. El mayor regalo que puedes darte es comprender que no necesitas permiso para ser tú mismo. No necesitas que alguien valide tus sueños, tus ideas o tu manera de vivir. Cuando esto se convierte en una verdad en tu interior, experimentas una libertad que muy pocos se atreven a vivir, la libertad de ser auténtico en un mundo lleno de máscaras. Capítulo 4. Romper con la tradición. Gran parte de lo que pensamos y hacemos no surge de nuestras decisiones conscientes, sino de costumbres y tradiciones que heredamos sin cuestionarlas. Desde pequeños nos enseñan a comportarnos de cierta manera, a seguir reglas y creencias que, con el tiempo, asumimos como verdades absolutas. Sin embargo, muchas de esas tradiciones pueden convertirse en cadenas que limitan nuestra libertad personal. Romper con la tradición no significa rechazar todo lo aprendido, sino atreverse a cuestionar si lo que hacemos realmente tiene sentido en nuestra vida actual. Muchas personas permanecen atrapadas en rutinas, prácticas o creencias solo porque siempre ha sido así, aunque en el fondo sientan que eso no les aporta nada o incluso les genera infelicidad. El verdadero crecimiento empieza cuando te das permiso para revisar esas herencias culturales, familiares o sociales y decidir cuáles quieres conservar y cuáles ya no encajan contigo. Preguntarte ¿esto realmente funciona para mí? Es un acto de valentía. Porque si descubres que no, tienes el derecho de cambiarlo, aunque eso implique ir en contra de lo que otros esperan. El peligro de vivir únicamente por tradiciones que terminas actuando en piloto automático. Sigues caminos trazados por otros, repites historias que no te pertenecen y renuncias a tu autenticidad. Romper con la tradición, en cambio, es abrirte a la posibilidad de crear tu propio estilo de vida, con reglas que tú mismo eliges y que te acercan a lo que verdaderamente deseas. Cuando eliges cuestionar una tradición, muchas veces enfrentas resistencia. Las personas a tu alrededor pueden juzgarte, decirte que estás equivocado o que no deberías cambiar lo que siempre se ha hecho. Pero esa presión no debe confundirte, lo que ellos llaman tradición, muchas veces no es más que costumbre, y la costumbre no siempre conduce a la verdad ni a la felicidad.
Vivir atado a lo que otros dictaron en el pasado es renunciar a tu capacidad de decidir en el presente. Cada generación tiene la responsabilidad de replantearse lo heredado, de ajustar lo antiguo a lo nuevo, de transformar lo que ya no funciona. El hecho de que algo se haya repetido durante años no lo convierte en correcto, solo en conocido. Romper con la tradición es atreverse a pensar por ti mismo. Es mirar tu vida y reconocer que hay hábitos, creencias o prácticas que ya no encajan con la persona que quieres ser. Y aunque al principio puede provocar miedo o inseguridad, también abre las puertas a la autenticidad y a la innovación. El verdadero valor de las tradiciones radica en que puedas elegirlas con conciencia, no en que te sometas a ellas sin cuestionarlas. Cuando decides mantener solo aquello que aporta sentido a tu vida y dejas atrás lo que te limita, estás reclamando tu derecho a vivir de acuerdo a tus propios principios. Y ese acto, aunque desafiante, es una de las formas más poderosas de libertad personal. Capítulo 5. Las emociones inútiles, culpa y preocupación. Existen dos emociones que consumen gran parte de la energía de las personas y que, en la mayoría de los casos, no aportan nada positivo: la culpa y la preocupación. Ambas parecen inevitables, pero lo cierto es que son estados mentales que tú mismo alimentas y que puedes aprender a controlar. La culpa es mirar hacia atrás con reproches. Es revivir errores pasados una y otra vez, como si atormentarte cambiara lo que ya ocurrió. Sin embargo, nada de lo que pienses o sientas puede modificar el pasado. Lo único que logras al quedarte atrapado en la culpa es impedirte avanzar y seguir aprendiendo. Por otro lado, la preocupación es la culpa proyectada hacia el futuro. Es imaginar constantemente escenarios negativos, anticipar problemas que quizá nunca ocurran y gastar energía en lo que todavía no existe. Cuando te preocupas en exceso, en lugar de prepararte, te paralizas. Dejas de actuar en el presente porque tu mente está ocupada fabricando miedos. Ambas emociones tienen algo en común: te alejan de la hora. Te hacen vivir en un tiempo que ya no está o que aún no ha llegado. Y mientras estás atrapado en esos pensamientos, la vida real, la que sucede en este instante, pasa desapercibida. Comprender que ni la culpa ni la preocupación tienen poder real sobre ti es un paso fundamental hacia la libertad interior. Solo cuando reconoces que son emociones inútiles puedes comenzar a reemplazarlas por responsabilidad. En el presente y confianza en tu capacidad de actuar. La única utilidad de la culpa debería ser el aprendizaje. Si cometiste un error, reconoce lo ocurrido, asume la responsabilidad y extrae la enseñanza. Una vez hecho esto, castigarte continuamente carece de sentido. Aferrarte a la culpa no cambia el pasado, solo limita tu presente y te impide crecer. El verdadero camino es aceptar lo sucedido, perdonarte y decidir actuar de forma diferente en adelante. Con la preocupación ocurre algo similar. Anticipar posibles escenarios puede ayudarte a planificar, pero preocuparte en exceso es como pagar intereses por una deuda que todavía no existe. La mayor parte de lo que temes nunca llega a suceder, y lo poco que ocurre casi nunca es tan terrible como lo imaginaste. Preocuparte no evita los problemas, lo único que logra es desgastarte y debilitarte para enfrentarlos. La alternativa es simple pero poderosa: enfócate en el presente. El único tiempo en el que puedes actuar y cambiar algo es ahora. Cuando tu mente quiera arrastrarte hacia la culpa o la preocupación, recuérdate a ti mismo: ¿qué puedo hacer hoy, en este momento, para mejorar mi situación? Ese pensamiento te devuelve al terreno de la acción, donde realmente tienes poder. Liberarte de estas emociones inútiles no significa ignorar el pasado o desentenderte del futuro, sino aprender a vivir con conciencia. Aceptar que el pasado ya no se puede cambiar y que el futuro aún no existe te ayuda a dirigir toda tu energía hacia lo único real, este instante. Y en ese instante, siempre puedes elegir de nuevo. Capítulo 6. Explorando lo desconocido. El miedo a lo desconocido es una de las mayores limitaciones en la vida de las personas. Desde niños aprendemos a buscar seguridad en lo familiar, en lo que ya conocemos, y poco a poco construimos una zona de confort en la que nos sentimos protegidos. El problema surge cuando esa comodidad se convierte en una prisión que nos impide crecer.
Explorar lo desconocido significa atreverte a dar pasos fuera de lo habitual, aunque no tengas garantías de éxito. Es entender que toda oportunidad, toda experiencia nueva y todo aprendizaje se encuentran más allá de lo que ya dominas. Quedarte en lo seguro puede parecer más fácil, pero a la larga trae insatisfacción, rutina y estancamiento. El temor a equivocarse o a perder suele ser el principal obstáculo para avanzar. Sin embargo, cada error es en realidad una puerta hacia el aprendizaje. El fracaso no es señal de incapacidad, sino parte natural del proceso de descubrir y experimentar. Las personas que más crecen no son las que evitan equivocarse, sino las que se arriesgan a intentar, aprenden y siguen adelante. Vivir explorando lo desconocido no significa lanzarse sin pensar, sino abrirse a nuevas posibilidades con una actitud valiente y consciente. Es reemplazar el «y si sale mal» por el «y si aprendo algo nuevo». Solo quien se atreve a salir del camino marcado logra descubrir horizontes que otros ni siquiera imaginan. Dar el paso hacia lo desconocido exige confianza en ti mismo. No siempre tendrás todas las respuestas ni sabrás con certeza qué ocurrirá, pero lo importante no es tenerlo todo bajo control, sino confiar en tu capacidad para adaptarte y aprender en el camino. La seguridad no está en evitar los riesgos, sino en saber que, pase lo que pase, podrás enfrentarlo. El miedo a lo nuevo muchas veces nace de pensamientos exagerados. Imaginamos los peores escenarios, aumentamos los riesgos en nuestra mente y terminamos paralizados. La realidad, sin embargo, es que la mayoría de las veces lo desconocido no es tan peligroso como lo creemos. Al contrario, suele estar lleno de oportunidades de crecimiento, experiencias enriquecedoras y descubrimientos que transforman la vida. Explorar lo desconocido también te conecta con la creatividad y la innovación. Cuando te atreves a salir de la rutina, obligas a tu mente a buscar soluciones nuevas, a pensar diferente, a abrir caminos que antes parecían imposibles. Es en ese terreno de incertidumbre donde surgen las ideas más valiosas y los cambios más significativos. La vida siempre llevará consigo cierta dosis de incertidumbre. Aceptarla y moverte dentro de ella con confianza es una de las claves de la libertad personal. Quien se aferra a lo seguro vive limitado. Quien se abre a lo nuevo, aunque sienta miedo, termina descubriendo que el verdadero crecimiento comienza donde termina la zona de confort. Capítulo 7. Romper con la barrera de la pereza. La pereza no siempre se manifiesta como estar tirado en la cama sin hacer nada. Muchas veces es más útil postergar decisiones, evitar tareas importantes o distraerte con cosas irrelevantes para no enfrentarte a lo que realmente deberías hacer. Esa barrera invisible roba tu tiempo, tu energía y, poco a poco, tus oportunidades. Romper con la pereza no se trata únicamente de hacer más cosas, sino de entender qué hay detrás de ella. En la mayoría de los casos, la pereza esconde miedo, inseguridad o falta de motivación. Cuando no tienes claro para qué haces algo, cualquier esfuerzo parece pesado y sin sentido. Pero cuando descubres un propósito real, la energía aparece casi de inmediato. El peligro de la pereza es que se alimenta a sí misma. Cuanto más postergas, más difícil parece empezar. El círculo vicioso se fortalece, evitas actuar, te sientes culpable por no hacerlo, y esa culpa te paraliza aún más. La única manera de romperlo es dar un primer paso, por pequeño que sea. Esa acción inicial corta la inercia y abre la puerta al movimiento. Superar la pereza también implica disciplina. No siempre tendrás ganas de hacer lo que debes hacer, pero tu compromiso contigo mismo debe ser más fuerte que tu estado de ánimo momentáneo. Actuar incluso cuando no hay motivación es lo que construye carácter, y cada pequeño acto de disciplina se convierte en un ladrillo para edificar tu libertad personal. La clave para vencer la pereza está en el movimiento. Cuando te quedas quieto, tu mente encuentra 1000 excusas para no empezar. No es el momento, mañana será mejor, todavía no estoy listo. Pero cuando das un paso, aunque sea mínimo, tu energía cambia. La acción genera más acción, y lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. Un buen método es dividir las tareas grandes en pasos pequeños. La pereza se nutre de la sensación de que algo es demasiado difícil o pesado. Si reduces ese reto en partes manejables, desaparece la intimidación inicial y puedes avanzar con mayor facilidad.
Cada pequeño logro refuerza tu confianza y reduce la resistencia interna. También es importante identificar qué cosas en tu vida alimentan la inercia. El exceso de distracciones, los hábitos poco saludables o la falta de organización pueden ser los aliados perfectos de la pereza. Al eliminarlos o reducirlos, creas un entorno que favorece la acción en lugar de la postergación. Romper con la pereza, en última instancia, es un acto de amor propio. Significa respetar tu tiempo, tus metas y tu vida. No se trata de vivir corriendo detrás de la productividad, sino de entender que cada momento que pierdes en la inacción es un momento de crecimiento que no regresa. Al elegir actuar, incluso en lo pequeño, te demuestras a ti mismo que estás comprometido con tu desarrollo y con tu libertad. Capítulo 8. Proclamar tu independencia. La verdadera madurez llega cuando comprendes que no puedes vivir atado a las decisiones, expectativas o deseos de los demás. Proclamar tu independencia significa reconocer que tu vida te pertenece y que eres el único responsable de cómo la vives. Desde pequeños, nos enseñan a depender de la aprobación de nuestros padres, de las reglas impuestas en la escuela, de lo que dicta la sociedad. Y aunque cierta guía es necesaria en las primeras etapas, muchos nunca se liberan de esa dependencia emocional y terminan construyendo su vida para complacer a otros. La independencia personal no significa rechazar la ayuda ni cerrarse a los demás, sino dejar de ser prisionero de lo que piensen o decidan por ti. Es atreverte a tomar tus propias elecciones, aun cuando eso implique equivocarte. Porque los errores que cometes desde tu libertad son aprendizajes, mientras que los errores por seguir ciegamente a otros se convierten en cadenas que tarde o temprano generan resentimiento. Proclamar tu independencia también es aceptar que no necesitas permiso para ser quien eres. No tienes que justificar tus decisiones de vida ante todo el mundo, ni explicar tus sueños a quienes no los entienden. La independencia es un grito silencioso que dice, esta es mi vida, y yo decido cómo vivirla. Ser independiente no significa vivir aislado, sino tener la fortaleza de tomar decisiones desde tu propia convicción. La verdadera libertad no está en hacer siempre lo contrario a lo que otros esperan, sino en tener la claridad y el valor de seguir tu propio camino, aunque a veces coincida y otras veces choque con las expectativas externas. Muchas personas temen a la independencia porque creen que perderán amor, aceptación o apoyo. Sin embargo, lo cierto es que las relaciones más sanas se construyen desde la libertad. Cuando actúas por obligación o dependencia, generas resentimiento y desconfianza. En cambio, cuando eliges compartir tu vida con otros desde la autonomía, creas vínculos más auténticos y sólidos. Proclamar tu independencia también significa aceptar las consecuencias de tus decisiones. La libertad no está separada de la responsabilidad. Si eliges tu camino, también asumes lo que venga con él, sea éxito o fracaso. Y lejos de ser una carga, esto te otorga un poder inmenso, porque cada experiencia se convierte en un aprendizaje que te fortalece. En el fondo, la independencia es una declaración de respeto hacia ti mismo. Es la decisión de vivir de acuerdo a tus principios, aunque no sean populares, de luchar por tus sueños, aunque otros no los entiendan, y de construir tu vida con la certeza de que nadie más puede recorrer tu camino por ti. Capítulo 9. Eligiendo ser feliz. La mayoría de las personas creen que la felicidad depende de las circunstancias, tener un buen trabajo, una familia unida, dinero suficiente, salud y estabilidad. Sin embargo, esta visión convierte la felicidad en algo frágil, siempre condicionado a lo que ocurra afuera. La verdad es que la felicidad no es un resultado, es una elección. Ser feliz no significa que todo en tu vida sea perfecto. Significa que decides enfocarte en lo que sí tienes, en lo que sí funciona y en lo que sí puedes disfrutar. Siempre habrá dificultades, problemas y retos, pero incluso en medio de ellos puedes elegir una actitud de gratitud y optimismo. La felicidad no llega como un premio después de alcanzar todas tus metas, es más bien una forma de transitar el camino. Si pospones tu bienestar esperando que todo esté en orden para poder disfrutar, probablemente nunca lo hagas. Siempre habrá algo pendiente, algún obstáculo o una meta aún no cumplida.
La clave está en aprender a vivir plenamente mientras avanzas, no solo cuando llegas. Elegir la felicidad es también un acto de responsabilidad personal. Significa dejar de culpar a otros por tu estado de ánimo y comprender que nadie puede hacerte feliz si tú mismo no lo decides. Tu manera de interpretar la vida es lo que marca la diferencia, donde algunos ven problemas, otros ven oportunidades, donde unos se quejan, otros agradecen. Esa elección es la que determina tu calidad de vida. La felicidad es una construcción diaria. No se trata de esperar grandes acontecimientos para sentirte pleno, sino de reconocer la belleza en los pequeños momentos, una conversación sincera, un logro personal, un instante de calma o incluso la simple posibilidad de respirar y seguir adelante. Cuando entrenas tu mente para valorar lo cotidiano, descubres que siempre hay motivos para sonreír. También es importante entender que la felicidad no es lineal. Habrá días difíciles, momentos de dolor y etapas de incertidumbre. Pero incluso en esas circunstancias, puedes elegir no hundirte en la desesperación. La clave está en aceptar que las emociones negativas forman parte de la vida y aún así mantener la decisión firme de volver a levantarte, de seguir agradeciendo y de continuar buscando lo bueno en medio de lo difícil. Muchos creen que la felicidad depende de obtener más dinero, más éxito, más reconocimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la verdadera satisfacción proviene de soltar en lugar de acumular. De dejar atrás la comparación, la envidia o el deseo constante de lo que otros tienen. Cuando entiendes que ya eres suficiente y que tienes lo necesario para vivir con plenitud, la felicidad deja de ser una meta y se convierte en una realidad presente. En última instancia, ser feliz es una decisión que solo tú puedes tomar. No depende de las circunstancias externas, sino de la forma en que eliges interpretarlas. Cada día tienes la oportunidad de decidir si quieres vivir desde la gratitud y el optimismo, o desde la queja y la insatisfacción. Esa elección es tuya, y en ella reside tu verdadera libertad. Capítulo 10. El precio de la felicidad. La felicidad es un derecho natural, pero alcanzarla tiene un precio que muchas personas no están dispuestas a pagar: la responsabilidad de asumir su propia vida. Es más fácil culpar a otros, a las circunstancias o a la suerte, que aceptar que la calidad de tu existencia depende en gran medida de tus elecciones. El precio de la felicidad es dejar de lado las excusas. Significa abandonar la comodidad de señalar culpables externos y reconocer que, aunque no puedes controlar todo lo que sucede, sí puedes controlar cómo lo enfrentas. Esta conciencia exige valentía, porque implica mirarte al espejo y admitir que eres tú quien, con tus decisiones, construye tu destino. Otro precio que exige la felicidad es renunciar a ciertos hábitos que resultan atractivos en el corto plazo, pero destructivos en el largo. La queja constante, la comparación con los demás, el miedo a cambiar o la dependencia emocional parecen cómodos porque te evitan esfuerzo, pero tarde o temprano te roban la paz. Para ser feliz, debes soltar esos patrones y atreverte a vivir de una manera distinta, aunque al principio resulte incómodo. La felicidad también requiere compromiso. No basta con desearla, necesitas practicarla cada día a través de tus pensamientos, palabras y acciones. Esto significa cuidar tu mente, elegir entornos que te fortalezcan y cultivar relaciones que sumen a tu vida. Ser feliz no es esperar a que todo encaje, sino construir activamente un estilo de vida que te acerque a la plenitud. Vivir en felicidad implica también aceptar ciertos sacrificios. No puedes tener paz interior si sigues cargando con resentimientos, ni puedes sentir plenitud si permaneces en lugares o relaciones que te consumen. Muchas veces, el precio es dejar atrás lo conocido, aunque te genere miedo, para abrir espacio a lo que realmente necesitas. La felicidad exige disciplina emocional. Significa aprender a gestionar tus pensamientos, no dejarte arrastrar por la negatividad y ser consciente de que tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Mantener una actitud positiva no siempre será fácil, pero es una decisión que se refuerza cada día con práctica y constancia. También requiere paciencia.
No todo se resuelve de inmediato, y esperar con serenidad forma parte del proceso. La impaciencia y la ansiedad por querer resultados instantáneos suelen ser enemigos silenciosos de la felicidad. Entender que la vida se construye paso a paso te permite disfrutar del camino, sin obsesionarte únicamente con la meta. En definitiva, el precio de la felicidad no se paga con dinero ni con logros externos, sino con responsabilidad, disciplina, valentía y compromiso contigo mismo. Quien está dispuesto a asumir ese costo descubre que la recompensa supera cualquier esfuerzo, una vida plena, auténtica y guiada por la paz interior. Capítulo 11. La eliminación de la ira. La ira es una de las emociones más destructivas que puede experimentar una persona. Surge cuando sientes que las cosas no son como deseas, cuando alguien actúa de manera contraria a tus expectativas o cuando la frustración se acumula hasta estallar. Aunque es natural sentir enojo en ciertos momentos, permanecer atrapado en la ira te roba energía, nubla tu juicio y daña tus relaciones. Muchas personas justifican su ira diciendo que no pueden evitarlo, pero lo cierto es que la ira no es un impulso incontrolable, sino una elección aprendida. Has aprendido a reaccionar con enojo ante ciertas situaciones y del mismo modo puedes aprender a responder de otra forma. Mantener la ira es como llevar un veneno en tu interior esperando que dañe a los demás, sin darte cuenta de que eres tú quien más sufre. La ira no resuelve los problemas, los agrava. Ante un conflicto, puede darte la ilusión momentánea de poder o descarga, pero después deja un vacío de arrepentimiento, palabras hirientes y consecuencias difíciles de reparar. Las discusiones que nacen desde la ira rara vez terminan en soluciones, más bien generan distancia y resentimiento. Eliminar la ira no significa reprimir lo que sientes, sino aprender a manejar tus emociones de manera consciente. Reconocer que estás enojado es el primer paso, pero el siguiente es decidir qué hacer con esa energía. Puedes canalizarla en diálogo, en reflexión o en acción constructiva, en lugar de convertirla en un ataque destructivo. Superar la ira requiere desarrollar autocontrol y, sobre todo, una nueva forma de interpretar las situaciones. Generalmente, el enojo aparece cuando pretendes que la realidad se ajuste a tus deseos y al no suceder así, reaccionas con frustración. Pero cuando comprendes que no tienes el control sobre todo ni sobre todos, dejas de exigirle al mundo que sea perfecto a tu medida y empiezas a aceptar lo que ocurre con mayor serenidad. Otra herramienta poderosa es aprender a pausar antes de reaccionar. La ira es como una chispa, si la alimentas con palabras y acciones impulsivas, se convierte en un incendio. Si en cambio decides detenerte, respirar y pensar, esa chispa se apaga sin causar daño. Este simple hábito puede cambiar la manera en que te relacionas con los demás y contigo mismo. La compasión también es un antídoto contra la ira. Cuando intentas comprender los motivos de los otros, aunque no estés de acuerdo, el enojo pierde fuerza. Ver más allá de la acción que te molesta y reconocer que cada persona actúa desde sus propias limitaciones y experiencias te ayuda a responder con calma en lugar de explotar. Eliminar la ira no significa dejar de sentir, sino aprender a dirigir tu energía hacia soluciones y no hacia conflictos. Elegir la paz interior en lugar de la hostilidad es un acto de inteligencia emocional y de amor propio. Al final, la mayor victoria no es ganar una discusión, sino mantener tu tranquilidad y tu capacidad de construir relaciones sanas y duraderas. Capítulo 12. Declararse independiente de la opinión de los demás. Una de las formas más comunes de perder la libertad personal es vivir pendiente de lo que otros piensan de ti. Desde cómo te vistes, lo que dices o las decisiones que tomas, muchas veces tu vida queda condicionada por el miedo al juicio ajeno. Pero la verdad es que nunca podrás controlar lo que los demás opinan, y si entregas tu poder a esas voces externas, acabarás viviendo una vida que no es realmente tuya. Declararse independiente de la opinión de los demás no significa volverse indiferente o insensible, sino reconocer que las críticas, elogios o juicios no determinan tu valor. Una opinión no es un hecho, es solo una perspectiva, y cada persona juzga desde sus propias experiencias, creencias y limitaciones.
El gran error está en creer que necesitas la aprobación de otros para validar tu existencia. Esta dependencia genera ansiedad, inseguridad y un constante miedo al rechazo. En cambio, cuando decides ser independiente, dejas de pedir permiso para ser tú mismo. Actúas de acuerdo con lo que realmente piensas y sientes, aunque eso no sea popular o aceptado por todos. Vivir desde tu autenticidad implica aceptar que siempre habrá alguien que critique lo que hagas. Y está bien, porque tu propósito no es agradar a todos, sino construir una vida coherente contigo mismo. La verdadera fortaleza aparece cuando aprendes a escuchar tu propia voz por encima de las opiniones externas. Liberarte de la influencia de las opiniones ajenas requiere coraje, porque significa dejar de vivir para agradar. En un mundo donde muchos actúan buscando reconocimiento y validación constante, elegir tu propio criterio puede hacerte sentir diferente, e incluso puede incomodar a quienes esperan que sigas las normas establecidas. Pero esa diferencia es, en realidad, tu mayor fuerza. Cuando te declaras independiente, aprendes a recibir críticas sin que te destruyan y elogios sin que te inflen. Comprendes que ambos son pasajeros y que ninguno define tu verdadero valor. Así, desarrollas una estabilidad emocional que no depende de la mirada externa, sino de la relación que tienes contigo mismo. Esta independencia no significa aislarte, sino relacionarte desde la autenticidad. Cuando no buscas aprobación, las conexiones con los demás se vuelven más sinceras. Ya no actúas para complacer, sino porque realmente quieres compartir, aportar o acompañar. Dejas de ser un actor interpretando un papel y te conviertes en la versión más honesta de ti mismo. La vida cambia cuando descubres que no necesitas que todos estén de acuerdo contigo para avanzar. Siempre habrá juicios, siempre habrá miradas críticas, pero nada de eso puede detenerte si tu convicción es firme. Declararte independiente de la opinión de los demás es elegir vivir en coherencia con tus valores, incluso cuando eso signifique caminar en contra de la corriente. Capítulo 13. Adiós a la injusticia. Una de las trampas mentales más desgastantes es la sensación constante de injusticia. Creer que la vida es injusta, que los demás siempre reciben más o que tú mereces algo distinto, genera frustración y resentimiento. Cuando te quedas atrapado en esa idea, tu energía se consume en la queja y la amargura, en lugar de dirigirse hacia el cambio y la acción. La realidad es que la vida no siempre será equitativa. Habrá momentos en los que trabajes duro y no recibas el reconocimiento que esperabas, o en los que otros logren resultados sin esfuerzo aparente. Si te enfocas solo en esa desigualdad, perderás de vista lo que sí puedes controlar, tu manera de responder a cada situación. Sentirse víctima de la injusticia es como cargar con un peso invisible. Te lleva a compararte constantemente, a vivir resentido con quienes parecen tener más suerte o mejores oportunidades, y a justificar tu falta de progreso con la idea de que no es justo. Sin embargo, esa postura no cambia nada, solo te mantiene atado a la impotencia. Decir adiós a la injusticia no significa negar que existan desigualdades en el mundo, sino reconocer que enfocarte en ellas no mejora tu vida. Lo que realmente te libera es asumir que, aunque no puedes controlar todo lo externo, sí puedes controlar tus decisiones, tu esfuerzo y tu actitud. Esa es tu verdadera justicia, la capacidad de construir tu camino sin depender de comparaciones ni quejas. Liberarte de la obsesión por la injusticia significa dejar de medir tu vida con la vara de los demás. Cada persona tiene su propio camino, sus retos y sus aprendizajes. Compararte solo te roba energía y te aparta de lo que realmente importa, tu progreso personal. La verdadera justicia está en ser coherente contigo mismo, en esforzarte por lo que quieres y en disfrutar de lo que logras sin depender de lo que hagan otros. También implica aceptar que no todo en la vida se puede explicar o equilibrar. Habrá circunstancias que parecen injustas, pero insistir en reclamar constantemente un trato perfecto es alimentar la frustración. Lo más inteligente es dirigir esa energía a crecer, a mejorar y a crear tus propias oportunidades. Cuando decides dejar atrás la queja por la injusticia, descubres que tu poder está en la acción. No puedes cambiar todo lo que ocurre en el mundo,
pero sí puedes transformar tu manera de vivirlo. Dejar de reclamar lo que debería ser y enfocarte en lo que puedes hacer te devuelve la paz interior y la fuerza para avanzar. Al final, decir adiós a la injusticia es comprender que tu vida no se define por lo que otros reciben o dejan de recibir, sino por lo que eliges construir día a día. Esa elección te libera del resentimiento y te coloca en el camino de una vida más plena, centrada y auténtica. Capítulo 14. El propósito de la vida. Llegar a comprender el propósito de tu vida es uno de los mayores retos y, al mismo tiempo, una de las experiencias más liberadoras que puedes tener. Muchas personas viven en piloto automático, trabajan, cumplen con responsabilidades, siguen rutinas y, sin darse cuenta, pasan los años sin detenerse a reflexionar qué sentido tiene todo lo que hacen. El propósito de la vida no es una meta lejana ni un destino final, es la brújula que orienta cada una de tus decisiones. Tener claridad sobre tu propósito significa saber por qué haces lo que haces y hacia dónde quieres dirigir tu energía. Sin él, cualquier logro puede sentirse vacío, porque carece de un sentido profundo que lo sustente. Encontrar tu propósito requiere mirar hacia adentro, más allá de las expectativas externas o de lo que la sociedad considera éxito. No se trata solo de acumular dinero, prestigio o bienes materiales, sino de descubrir aquello que te conecta con lo esencial, lo que te da alegría, lo que despierta tu pasión y lo que aporta valor a los demás desde tu autenticidad. Vivir con propósito no elimina los problemas, pero sí les da un nuevo significado. Las dificultades dejan de ser simples obstáculos y se convierten en parte del camino hacia algo mayor. Cuando sabes por qué estás en movimiento, cada paso, incluso el más duro, se vuelve valioso. Vivir con propósito significa alinear tu vida con tus valores más profundos. No es seguir un guión impuesto por otros, sino crear el tuyo propio. Ese propósito puede expresarse de muchas maneras, en tu trabajo, en tus relaciones, en tus proyectos o incluso en la forma en que eliges disfrutar cada día. Lo importante no es la forma que adopte, sino la coherencia con lo que realmente eres. Muchas personas buscan su propósito en lo extraordinario, creyendo que tiene que ser algo grandioso o fuera de lo común. Sin embargo, el verdadero propósito suele encontrarse en lo simple, en servir, en crecer, en aprender y en aportar lo mejor de ti al mundo. Cuando vives desde ahí, cada acción, por pequeña que sea, adquiere un valor enorme. El propósito de la vida también se relaciona con la trascendencia. No se trata solo de lo que haces para ti, sino de cómo tu existencia impacta en los demás. Cuando tu vida contribuye a mejorar la de otros, aunque sea en gestos pequeños, sientes que lo que haces tiene sentido. Esa sensación de significado es una de las mayores fuentes de paz interior y plenitud. En última instancia, descubrir tu propósito es comprender que la vida no es simplemente pasar el tiempo, sino aprovecharlo de manera consciente. No sabes cuánto durará tu camino, pero sí puedes decidir con qué sentido recorrerlo. Y cuando eliges hacerlo con propósito, cada día deja de ser una rutina y se convierte en una oportunidad para vivir de verdad. Ahora que hemos recorrido cada una de estas zonas erróneas, queda claro que la mayor limitación no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Somos nosotros quienes alimentamos la culpa, la preocupación, la dependencia o la ira, pero también somos nosotros quienes tenemos el poder de liberarnos de ellas. La vida plena no se alcanza esperando que cambien las circunstancias, sino tomando la decisión de cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. La verdadera libertad comienza cuando asumes la responsabilidad de tu existencia y eliges vivir con propósito, autenticidad y amor propio. Hoy tienes la oportunidad de empezar a transformar tu vida. No mañana, no cuando todo esté perfecto, sino ahora mismo. Porque cada pensamiento que elijas y cada acción que tomes marcarán la diferencia entre seguir atrapado en viejos hábitos o construir una vida más consciente, más libre y más feliz. Si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tus reflexiones en los comentarios, darle like a este video y, sobre todo, suscribirte al canal para seguir creciendo juntos en este camino de transformación personal.
Comparte este contenido con alguien que lo necesite, porque todos merecemos la oportunidad de vivir sin cadenas y con plenitud.